equipo gana y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. 2024 es un año políticamente hablando muy duro para Venezuela y eso lo estamos viendo desde que arrancamos. Ya entramos en el segundo mes y el panorama no es nada alentador. Vemos a un Nicolás Maduro cada vez más agresivo y asegurando que por las buenas o por las malas se va a quedar en el poder. También vemos del otro lado una oposición que recuerda los acuerdos de Barbados y su principal líder hoy en día, María Corina Machado, inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es algo que queremos tratar el día de hoy en su espacio Sin Censura, cara a cara, y para ello traigo como invitado el día de hoy a Ramón Guillermo Aveledo, abogado, político de profesión también, quien participó en la Mesa de la Unidad en algún momento histórico de nuestro país, y pues quisiera darte la bienvenida a Cara a Cara, primera vez que te tengo en mi programa. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramón Guillermo. ¿Qué está en juego este año para Venezuela? Aparte de todo lo que ya hemos visto. Bueno, es que 2024 es una oportunidad constitucional para que el país tome decisiones acerca de su futuro. Es una oportunidad muy, muy importante, una ventana que yo creo que no se debe desaprovechar. Y cuando digo que no se debe desaprovechar, no lo digo solamente desde la perspectiva de quienes, como es mi caso, queremos que haya un cambio político en el país y tenemos una candidata que tú has dicho bien, está todavía con una medida de inhabilitación que estimamos inconstitucional, sino que es para todos los venezolanos, que esta es una oportunidad, inclusive para quienes, por estar en el poder, aspiran a una continuación del status quo. Porque de cómo ocurra 2024, de lo que ocurre en 2024, va a depender cuál es el tipo de evolución que Venezuela tendrá en los años subsiguientes, inclusive en el caso de que permanecieran en el poder quienes actualmente están. Entonces, es 2024, este año ha comenzado con esa intensidad que tú bien dices, que pasó enero como una bala. Es decir, enero siempre es lento en nuestro país y siempre tarda en comenzar, pero resulta que este año empezó con mucha intensidad. Convulsionado. Bueno, y ahora, o por lo menos con amenazas de convulsión, porque el ambiente parece que fuera muy tranquilo. Sin embargo, es evidente que el lenguaje no lo ha sido y que esto que tú has referido, de que ha dicho el presidente Maduro, de que bueno, ellos ni por las buenas ni por las malas, pues mire, yo no sé qué querrá decir por las buenas o por las malas. ¿Cómo se eligen gobiernos en Venezuela? Está en la Constitución. Eso está en la Constitución, está allí regido los periodos, las competencias, las atribuciones, el modo y hay la ley que rige el sufragio, pues la ley electoral. De manera que lo que está planteado, además, clarísimamente por parte de la oposición, de todos los actores de la oposición, pero de modo eminente por la candidata presidencial, María Corina Machado, y por la plataforma unitaria, es que es la ruta electoral la que se está usando. Esa y ninguna otra. Entonces, no sé qué quiere decir por las buenas o por las malas cuando se está hablando de la ruta electoral. De modo que, para mí, con la mayor tranquilidad. Desmotivar a los venezolanos, que siempre ha sido el mecanismo, desmotivar al electorado. Bueno, ha habido una constante estratégica en el grupo en el poder, ha sido de dos rieles, digamos. Una es estimular la división en el liderazgo alternativo y otra, desanimar a los electores, hacerles sentir de que no hay manera de que mi voto valga. Lo cual es paradójico, porque mientras por un lado se comprometen a realizar unas elecciones en condiciones internacionalmente aceptables, por cierto, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por otro lado amenazan a los electores, los desaniman para que no participen en ella, que es una forma de estimular la abstención electoral. Bueno, esa paradoja, esa contradicción es lo propio de un grupo en el poder que ha llegado al poder por la vía constitucional, pero
cuya autoimagen es de un gobierno revolucionario, un gobierno que no respeta los límites y que cuando está una disyuntiva entre constitución y revolución, optan por revolución. Que si tuviera eso una nota de pie de página, diría revolución es que nosotros estemos en el poder. Tan mal está esa revolución, tan mal está este gobierno que por primera vez en la historia, y me disculpan si no es así, pero según mis conocimientos ya 16 años cubriendo política, ni siquiera con Chávez se vio algo así, que la Asamblea Nacional opte por elaborar un cronograma electoral, recibir propuestas, para luego consignarla ante el poder electoral para ir a ese cronograma definitivo. O sea, tan mal están que tienen que utilizar a la Asamblea Nacional. Para mí eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene precedente, ciertamente, bajo el imperio de esta Constitución, ni bajo el imperio de la anterior, ni bajo ninguna. Porque cuando en la transitoriedad, cuando el 58 se aprobó un estatuto electoral provisorio por una junta de gobierno que era provisoria, recordemos la situación de ese momento, era un típico gobierno de transición. Sin embargo, allí, para elaborar el estatuto, se participaron todos los actores políticos presentes en aquel momento. En este caso, cuando ese acto hay que verlo en el conjunto de la narrativa que desde el poder se hace, que es una narrativa en la cual están confundidos las funciones de los poderes públicos, como una gran concentración de poder ya en la narrativa. Cuando el presidente de la Asamblea, que al mismo tiempo es el negociador por parte del gobierno, no solo con la oposición, sino también con gobiernos extranjeros, cuando él actúa y se actúa desde la Asamblea, también como Poder Judicial, anunciando procesos judiciales y dando la sensación de que se está dictando condenas a personas. Cuando ocurre que fiscal general de la República, un ministro muy importante del gabinete ejecutivo y el vicepresidente del partido de gobierno hablan en el mismo discurso en lo que debería ser una causa penal que tiene en Venezuela, según la Constitución, un cauce para procesarse, para determinar la culpabilidad o la inocencia de los involucrados y para que haya sentencia. Toda esa confusión, todo ese mezclote que se ha ido formando es, desde luego, producto de una noción del poder, una noción del poder que tiende a concentrar todas las competencias y a identificar al grupo en el poder con el Estado y al partido de ese grupo con el Estado. Exactamente eso es lo que nos ha producido los resultados que tenemos. Nos ha producido que estos 25 años hayan sido de una tremenda regresión, una regresión económica para todos los venezolanos, una regresión social. Hoy en día somos un país mucho más desigual del país desigual que ya éramos en 1998, porque no éramos un país perfectamente cohesionado, pero hoy somos un país mucho más desigual que entonces. Somos un país políticamente mucho más atrasado de lo que éramos en 1998, pero también institucionalmente mucho más atrasado. En un contexto internacional particularmente conflictivo. Varias guerras, tensiones entre los grandes poderes mundiales, y a ese mundo conflictivo llega Venezuela en una situación que es pues más precaria, más débil, y eso puede traducirse en perjuicio para los venezolanos, a menos que este 2024 podamos aprovecharlo para empezar. ¿De qué manera se puede aprovechar? ¿Cómo se puede combatir estas estrategias de la administración de Nicolás Maduro? Pues la única manera es manteniéndonos en el riel constitucional, porque ese es el arma que los ciudadanos tenemos, nuestro voto y nuestra participación, lograr que haya un cambio de gobierno por la vía electoral que permita comenzar
comenzar un proceso de ir recuperando las condiciones para Venezuela. Eso no va a ocurrir mágicamente, no es que va a ocurrir, Mildred, que hoy hay elecciones, se elige a María Corina presidenta y al día siguiente el país cambió. No es así como va a ocurrir. Tienen que ocurrir antes procesos políticos que lleven a esa elección y después tienen que ocurrir muchas medidas que van a involucrar a muchos actores que están en papeles distintos hoy, pero que su concurso es indispensable para que el país cambie. Tú no vas a lograr recuperar la economía venezolana solamente porque tal o cual medida externa se modifique, esto de las sanciones o cosas por el estilo. Sí, tiene que haber aquí en Venezuela un cambio de tal manera que genere confianza para que haya crédito, para que haya inversiones, para que haya confianza en el país. Tiene que haber un clima institucional de respeto a los derechos de todos, para que pueda el país estar tranquilo y poder recibir todo lo que necesita. Se dice fácil, pero no lo ha sido. Siempre, ni lo es. Ni lo será, yo siempre creo. Es más fácil de decir que de hacer. Siempre. Un difunto amigo mío que era muy aficionado a los dichos y a las coplas, decía que dibujar una paloma es de gran facilidad. Abrirle el pico y que coma, esa es la dificultad. Y así como pensar y decir qué es lo que hay que hacer es fácil y mucho más difícil es hacerlo, también, por cierto, y ha sido así en la vida real, todas estas amenazas, estas bravuconadas, estas jaquetonerías que se cometen desde el poder, se ha demostrado que son más fáciles de proferir que de hacer. Porque cuando viene la vida real, resulta que esa misma gente muy bocona se encuentra con que tiene que hacer las cosas de modo distinto. Recordemos, no hace tantico, hace muy pocos días, estuvieron diciendo que los acuerdos de Barbados, que no son otra cosa que el compromiso delante de terceros de cumplir la Constitución. Eso es lo que es. Estaban pendiendo de un hilo, estaban en terapia intensiva, estaban heridos de muerte y poco después, pero sin nada, sin ni siquiera cambiar el gesto, las mismas personas que hablaron de eso dijeron que habían aceptado una petición del gobierno de Noruega para revisar y nombrar una comisión de verificación de los acuerdos. Entonces, es un tira y encoge, tienen bueno, un tira y encoge. Pero sí, hay una presión también porque entra el rol de Estados Unidos, bueno, claro, hay una donde presión. hay negociaciones también con la administración de Maduro. Hay una presión internacional, evidentemente. ¿Por qué? Porque los actores internacionales están concernidos con lo que pasa en Venezuela. No hace tanto también, yo lo vi fotografiarse en la Plaza Bolívar. Lo que yo vi en las redes fue una fotografía de la Plaza Bolívar de un grupo de personas de la Unión Europea que vinieron a Venezuela y se entrevistaron con actores de la oposición, pero también con actores del gobierno, acerca del futuro inmediato. ¿Por qué? Porque es que, bueno, mucha gente está preocupada por lo que pasa aquí. Y esa preocupación... El impacto migratorio, sobre todo. Claro, por supuesto. Y esa preocupación no solo se traduce en si sigue o no el grupo en el poder al frente del mismo. No, se traduce en si hay en la comunidad internacional un ambiente suficientemente proclive a que en Venezuela haya inversiones, a que en Venezuela haya normalidad en las relaciones, bueno, todo lo que es propio de las relaciones internacionales. Fíjese, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le exigió hace poco a Estados Unidos que levante las sanciones contra Venezuela y Cuba. Por otro lado, hay otros países en donde dicen hay que quitar la flexibilización. Estados Unidos admitió que fallaron, su objetivo falló con las sanciones porque los perjudicados han sido los venezolanos y no la administración de Maduro. De ahí se agarró Maduro para decir que ya las sanciones no le importan. ¿Eso es realmente cierto? Yo te digo, yo creo que el asunto tiene varios aspectos, varias facetas. Yo nunca he sido muy amigo de las sanciones. Creo que afectan a todos. Una cosa son las sanciones personales
y yo creo que es muy lógico que cada quien sea responsable por sus actos. Y otras las que, más bien, por ser demasiado generales, sirven al gobierno como excusa para sus propias incompetencias, sus propias deficiencias. Aquí la situación de PDVSA no empezó cuando empezaron las sanciones. PDVSA venía deteriorándose desde hace mucho tiempo y nosotros desde 2012 somos importadores netos de combustible. Este país petrolero ya va para más de una década siendo importador neto de combustible. Entonces, el hecho real es que lo que está en discusión es mucho más que tal o cual medida administrativa por parte de gobiernos extranjeros. Yo sí creo que el gobierno venezolano le importa, pero también me doy cuenta que ha aprendido a sobrevivir. Es decir, como hizo Cuba. Sí, como hizo Cuba y como hay ahora esa especie de alianza de los sobrevivientes, ¿no? De los sancionados, que en distintos ámbitos están aliados estratégicamente. Sin embargo, lo que sí es cierto es que para los venezolanos no es lo mismo que en el país cambien las cosas o no. No es lo mismo. No es lo mismo que internacionalmente haya reconocimiento con relación a un gobierno de Venezuela que sea un interlocutor confiable, aunque piense distinto, pero que sea confiable, que respete el derecho internacional. No es lo mismo, por supuesto, porque a todos los países los angustia, principalmente a los países de nuestro continente, los angustia la inmigración, porque el número de venezolanos ya en el resto del continente es inusualmente alto comparado con otros tiempos. Y eso, por supuesto, afecta a nuestros vecinos. Así como hay lo que tú dices también, la mención del presidente mexicano. No, y Gustavo Petro, el gobierno de Estados Unidos Sí, también. pero fíjate tú, tanto Gustavo Petro como Lula da Silva, que son nuestros vecinos inmediatos, también en eso se hace poco énfasis. Y por supuesto, el gobierno venezolano se hace el loco. Pero también siempre insisten que cumplan la Constitución, que hagan elecciones libres y limpias, que respeten a la oposición. En eso insisten tanto Petro como Lula, que son los vecinos inmediatos. No decir que eso insiste el presidente Boric de Chile, cuyo país recibe un contingente muy numeroso de migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día lo que es un dato cierto es que así como hace unos años en América Latina todo el mundo quería ser el Chávez de tal parte, el Chávez de tal país, ahora todo el mundo, nadie quiere ser el Maduro de ese lugar. Y al contrario, todos los gobiernos, inclusive los que se orientan hacia la izquierda, les gusta marcar diferencias, que no los confundan, que de ninguna manera son algo así parecido, porque lo que pasa es que es muy claro los resultados que esto ha tenido. Este cuarto de siglo ha sido un cuarto de siglo profundamente regresivo para Venezuela, que lo sienten los demás países. Y si hay una cosa que le repiten a uno cualquier interlocutor de afuera, es caramba, pero ¿y qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿Cómo fue que Venezuela llegó a esto? Es lo que, porque se trata, a mí me han dicho inclusive personas que fueron exilados aquí, que fueron migrantes a Venezuela y que ahora ven la situación en la que estamos. Doctor, para ir finalizando, posibles escenarios en nuestro país próximamente a corto plazo. Entiéndase por que la Asamblea Nacional presente un cronograma electoral que apruebe, que es lo más probable, el CNE, que inhabiliten o no a María Corina Machado. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, usted que ha estado allí en la Mesa de la Unidad, que fue portavoz, hoy en día la Plataforma Unitaria, que también alertó que había una conchupancia de la Asamblea Nacional con todo esto y con quienes se presentan allá a llevar propuestas. Que por cierto, eso también es interesante, porque yo no demerito a nadie y todo el mundo tiene derecho a ejercer sus derechos políticos y ciudadanos. Pero es muy evidente que después de la primaria del 22 de octubre, estos otros aspirantes o autocandidatos o candidatos de algún
movimiento político, están como desaparecidos. Eso quedó muy desteñido porque no hay nada comparable a eso. Es decir, está claramente la primaria y está claramente el grupo en el poder y su ganas de permanecer. Entonces, una reunión del grupo en el poder, el riesgo con otras personas da la impresión de que fueran, y circunstancias tan irregulares como las que tú has destacado, porque no es competencia de la Asamblea Nacional, bueno, los que vayan para allá tienen que tener el cuidado de no parecer como el gobierno y a fines similares y conexos, ¿no? Así como ser una comparsa, porque eso no va a ser creíble. La elección venezolana será creíble si ofrece condiciones a todos los actores para participar racionalmente. Si es creíble internamente y si es creíble externamente. Y así es como va a ser útil, porque una elección parecida a la del 18 o peor, bueno, va a tener consecuencias mucho peores para Venezuela que no podemos desear los venezolanos. ¿Por qué? Porque nos perjudican a todos. Bueno, una cosa es los venezolanos y otra cosa es lo que piensen desde el poder o desde la administración de Maduro, porque él muy bien lo dijo y lo ha reiterado una y otra vez. Ya hablé. Por las buenas o por las malas, nosotros seguimos en el poder. Pero fíjate, pero hay una cosa que es muy práctica. ¿Crees que va a habilitar a María Corina Machado? Mire, hay una cosa que es muy práctica. 8 de cada 10 venezolanos quiere cambio. También es verdad hasta dentro de su propio círculo. Así es. También es verdad que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral están en manos de algunos de los miembros de esos 2 de cada 10 venezolanos que no quieren cambio. El problema para el gobierno es un problema matemático. Es decir, ¿cómo hacemos para que 2 sea más que 8? Eso lo puede hacer solamente que en estos 8 se dividan y además se desanimen y no vayan. Solo así se puede lograr el milagro matemático de que 2 sean más que 8. Pues ve restando, y sin embargo, la distancia entre 2 y 8 es muy grande. Es muy grande. Y ese es el problema principal del gobierno. ¿Cómo hacer? ¿Por qué? Porque mañana hace una elección ficticia en la cual logra que 2 sean más que 8, y si eso es logrado por malas artes, por abuso, o digamos, por las buenas o por las malas, para usar los términos que ellos han usado, eso no va a ser creíble nacionalmente, ni va a ser creíble internacionalmente, y lo que va es a prolongarse, a acentuarse la inestabilidad venezolana. Porque una cosa es lo que es como ocurre con los lagos y los ríos. Una cosa es la tranquilidad que hay en la superficie y otra cosa es las corrientes que se mueven en el fondo, que van a ocurrir de modo peor si esta oportunidad de 2024 no la aprovechamos. Ramón Guillermo Aveledo, gracias por tu análisis, por compartirlo con nosotros a través de la pantalla de Impacto Venezuela. Muy interesante conocer tu opinión, porque conoces el monstruo por dentro, de lado y lado. Yo siempre digo que la política es compleja, es complicada, y la situación que vive nuestro país también. Siempre lo es. Encantado que estés aquí. Bienvenida. Gracias. A toda mi audiencia también muchísimas gracias por acompañarme cada día en su espacio sin censura, cara a cara. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.